Vamos a entrar en una nueva conversación que también deseamos hace unas semanas poder conversar en estos tiempos de escuela presencial, de escuela virtual. Y qué mejor para esto que poder conversar con un especialista en tecnologías. Y con quien vamos a hablar en este sábado por la mañana es con Silvina Casablancas, que es doctora en Pedagogías por la Universidad de Barcelona, con especialización en tecnologías educativas. Es docente de la Universidad de Luján y hace poco está como asesora en la Dirección de Educación Secundaria que conduce Miriam Sotwick, que también estuvo hace un tiempo acá en el programa charlando con nosotros. Así que para mí es un gusto enorme porque la he tenido como docente en mi carrera en la Universidad de Moreno, así que es un gusto poder conversar en este sábado a la mañana con vos, Silvina. Te saluda Juan Jiménez y Juan Brunati. Hola, ¿qué tal, Juan? Bueno, para mí, para los dos, Juan, es un placer estar compartiendo este espacio, el reencuentro, y claro, en la radio no se ve, pero tengo una sonrisa marcada por poder estar un ratito ahí en este espacio que también tiene que ver con la escuela, ¿no? Fundamentalmente con la escuela. Un gusto para nosotros también, el gusto es mutuo. Bueno, Silvina, la primera pregunta tiene que ver justamente con, bueno, de alguna manera la pandemia nos sumergió a estudiantes, a padres, a familias en un proceso de virtualización forzado, digamos, de alguna manera. Entonces, como especialista, como investigadora, ¿qué observaste de este proceso tan complejo, ¿no? que empezamos a vivir y bueno, que todavía estamos transitando? Sí, Juan, es así, digamos como que esto yo en principio le puse como un nombre que tiene que ver con el sacudón tecnológico. Uh-huh. Nadie pudo quedar ajeno de este movimiento que nos obligó a salir con lo opuesto, uh-huh, con lo opuesto a dar clases, con lo opuesto a pensar cómo retomar el vínculo con los estudiantes, cómo generar propuestas de actividades, cómo volver a hacer escuela sin tener el edificio, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a hablar también de diferentes etapas. No es lo mismo la primera etapa, desde el mes de marzo hasta el mes de mayo en promedio, hasta poder, pensar, detener y decir, bueno, ¿cómo continúo? Ahora que sé que esto va a continuar. Aunque, bueno, esto de las etapas también de la pandemia tenía que ver con pequeñas prolongaciones que íbamos asistiendo. Pero en ese caso yo creo que por lo pronto, a los docentes los tomó a cada uno en un vagón diferente del tren, ¿no? Porque es como un recorrido formativo, suponemos, ¿no? Están los que ya estaban como más habituados a usar tecnologías, a pensar la clase no solamente en el ambiente del aula entre paredes, a otros que no les gustó nunca la tecnología y se tenía que ir aproximando forzadamente, pero que le encontraron la vuelta, y otros que rápidamente encontraron estrategias. Eso también generó como acciones colaborativas por parte de los docentes, ¿no? Los que sabían un poco, encontrarse con otros, ir pasando algunas estrategias que habían sido valiosas. Yo creo que, si habláramos de cosas en positivo dentro de lo dramático de la situación, ¿no? Desde luego, es que hubo una pérdida del temor a probar. Los docentes en general siempre vamos como expertos, como especialistas, y en este caso muchos probaron a ver si salía, aprendieron a usar Zoom o el WhatsApp para comunicarse, o habilitaron otras experiencias mixtas, ¿no? Uh-huh. Decir, le paso a un alumno para que le pase a otro que no se puede comunicar. En fin, como otras formas de dar clase, ¿no? Pero siempre se intentó, y eso es sumamente valioso, poder generar y sostener los vínculos, ¿no? Más allá de la distancia. Silvina, en este sentido, nosotros también, este inicio que vos bien describías y ese recorrido que en donde estamos hoy dentro de la virtualidad, nosotros rápidamente, por lo menos en las experiencias de esa escuela del conurbano, detectamos esa desigualdad digital preexistente que estaba y que de alguna manera
bueno, sí, se hizo latente en este contexto. Y hoy, bueno, uno escucha voces hablando de, bueno, de que si la escuela, cómo va a volver la escuela, si esta escuela vuelve la escuela presencial, la escuela ahora se va a convertir en algo dual entre presencial, virtual, y en ese sentido, bueno, ¿qué respuesta debería dar el Estado también para, para políticas educativas que en los últimos 4 años también en relación a la ampliación de lo digital se habían detenido? Y si uno quiere pensar en una educación digital, es necesario también la posibilidad o el acceso a todos y a todas a las tecnologías. Sí, por supuesto. Es decir, yo lo que planteaba eran como respuestas del colectivo docente frente a la necesidad de volver a reconstruir vínculos, de dar clase, cómo dar la clase. Claro. Pero esto, y lo digo porque es valioso, porque creo que es algo muy positivo, es decir, hubo como una reacción pedagógica aguerrida, te diría, de decir, yo quiero dar clase, ¿cómo hago? Quiero conectarme con los chicos y chicas, los pude ver una vez o los pude ver 2 veces nada más, quiero volver a encontrarme con ellos. Entonces, eso, digamos, se sostuvo en todo este año. Ahora, ¿cómo seguimos pensándolo? Evidentemente, claro, nos encontramos con políticas educativas que fueron como discontinuas, vaciadas de sentido. Entonces, claro, la disponibilidad tecnológica no estuvo prácticamente presente, o en algunos hogares, pero por una cuestión más individual que porque desde la escuela se proveyera determinados dispositivos. Yo creo que todo eso, bueno, hay un movimiento de revisión, de necesidad y también de considerarlo como un derecho. O sea, estar conectados y conectadas es un derecho para poder aprender, para poder generar ciudadanía digital, para acceder a contenidos. Y en ese sentido, por un lado, digamos como que, bueno, al menos desde la provincia, se está pensando en el proyecto de las aulas del Bicentenario como plataforma que abarque a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires sin consumo de datos, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, ahí hay luchas internas, tienen que ver con lo económico, tiene que ver con la logística, tiene que ver con la posibilidad de tener los dispositivos, por supuesto, también. Entonces, eso es, por un lado, digamos, tiene esa complejidad. Y después lo que mencionabas, bueno, yo hablo de un diagnóstico posible a la vuelta de la pandemia, ¿no? Todavía estamos en pandemia, ¿no? Entonces digo, un diagnóstico posible. Claro. Y que de todo esto se potencie esta posibilidad, esto que habilitamos de volver a pensarnos, ¿no? Como docentes que, bueno, que se han reinventado y que nos hemos reinventado para ver cómo dar las clases, cómo podemos integrar tecnologías también, aún en las clases presenciales. No estamos hablando solamente de lo presencial o lo digital, sino, bueno, ahí tenemos que ver que eso ya se puso en marcha. Entonces, claro, el diagnóstico tiene que habilitar que los docentes se vuelvan a pensar con todo lo que pasaron, todo lo que aprendieron, todo lo que les pasó a los chicos y a las chicas, porque aprendieron muchísimas cosas también, que tienen que ver con contenidos curriculares y tienen que ver con otras cuestiones que yo le denomino de alguna forma contenidos para la vida, ¿no? Porque muchos, cuando vos les preguntás, porque ahí hoy circulaba esto de la capacidad de la escucha, del diálogo, cuando vos les preguntás a los chicos y a las chicas, son capaces de decirte todo lo que aprendieron y no se imaginaban que iban a aprender, ¿no? Y también las escuelas que funcionaron sin edificio, o sea, era impensable eso, ¿no? Porque hasta actos escolares hubo, ¿no? En otros espacios, de otras formas, pero bueno, las escuelas también se pensaron distintas. Silvina, la verdad que muy interesante lo que estás planteando y te sigo preguntando desde lo virtual. Creo que te tenemos como especialista y estamos como muy interesados también de saber qué pensás. Creo que vos bien lo decías, hubo una necesidad de inventar como docentes y diría también de las familias, ¿no? De pensar cómo iba a ser este vínculo, incluso a partir de plataformas que no estaban pensadas para nada para lo educativo. Entonces, digo, ahí hubo
un deseo, una voluntad, una fuerte necesidad de, bueno, de mantener del contacto, de sostenerlo y de inventar. ¿Cómo te imaginás ahora esas prácticas, digo, ese conjunto de prácticas que se desplegaron, cómo las ves de vuelta en el aula, digamos, en una nueva normalidad, digamos? Bueno, yo la verdad es que, claro, como vos me decís bien, como especialista, hace tiempo que lo veo esto, ¿no? Y por un lado me alegro porque a todo el conjunto de los que venimos pensando en las tecnologías en educación, no nos toma tan desprevenidos y tenemos con qué salir a poder aportar, acompañar este nuevo proceso. Mira, yo digo, pensaba en los títulos, hay un título de un capítulo que escribí en el año 2017 y que se llama No es malo perder el rumbo, reconfiguraciones del rol docente en la sociedad digital. Entonces, ahí, digamos, hay todo un trayecto que hay que retomar, ¿no? Desde donde nos posicionamos, no hay que pensar tanto el aula o todo presencial o todo digital. Hace poco escuchaba a una antropóloga que se llama Paula Sibili que decía, lo malo no es lo digital o virtual, es que es lo único posible. Claro. Entonces, cuando no sea lo único posible, tendremos que ser capaces de pensar que podemos tener aulas virtuales como punto de encuentro, aulas presenciales, que la escuela secundaria, por ejemplo, puede repensarse unificando algunas asignaturas, trabajando en proyectos de trabajo, que los chicos tengan como una cierta flexibilidad también en el cursado, que no necesariamente tienen que estar todos sentados en un aula física para aprender. Entonces, bueno, yo creo que hay imaginaciones posibles para eso, que por supuesto no quiere decir dejar de lado lo presencial con toda la carga que esto significa. La escuela es escuela en la medida que nos podemos encontrar, ¿no? Pero también tenemos derecho a pensarla de manera diferente, y creo que esto nos obliga y nos da un buen momento para sentarnos todos juntos, como vos dijiste también, las familias también pensaron diferente la escuela, se tuvieron que ubicar porque no les quedó otra, de manera diferente, y entonces eso no tiene que cortarse, digamos, ¿no? Claro. Eso que no se corte, que continúe, por más que nos vayamos a encontrar todos en la escuela y que esperemos que sea pronto. Yo creo que es una oportunidad para revincular la comunidad con las escuelas. Algunas tienen un trabajo ya de varios años o no se ha generado esa ruptura, otras quizás es una oportunidad, me parece, para restablecer esas relaciones que bueno, de necesidad. Creo que, como bien decías vos, en este contexto se vio la necesidad de la escuela, la tarea docente también, que salió a buscar respuestas ante la incertidumbre que generaba esto. Yo, antes de despedirte, Silvina, hay una persona que seguramente cuando la escuches la vas a descubrir, que fue estudiante tuya y que nos mandó un mensaje, y me gustaría que lo puedas escuchar conjuntamente con nosotros. ¿Cómo no? Claro. Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje para Silvina Casablancas. Quería expresarle mi gratitud por la trayectoria en la Universidad de Moreno, profesora mía de dos cátedras. Una era Sujetos de la Educación y la otra era TICS para la educación, creo, algo así. Bueno, muy interesante su recorrido, y gracias a eso es que ya en la escuela me animé a armar grupos de WhatsApp desde un principio, como para poder trabajar con tecnologías dentro del aula, con la presencialidad, y eso fue un puntapié muy importante para lo que sucedió este año, que bueno, la virtualidad no reemplaza de ninguna manera a la presencialidad, pero cuando no hay otra, haber tenido ese puntapié inicial fue muy, muy bueno. Así que gracias, Silvina. Sandra Simón, acá, profe de la Creciendo.
Bueno, creo que la conocés, ¿cierto? Sí. Ay, sí, claro, sí, vos sabés que esto viste, me emociona un poco porque es tan lindo, ¿no? Yo soy profe finalmente, claro. así que las cosas lleguen a donde tienen que llegar y que además sean de utilidad y que sirvan a la gente que lo necesita, para mí es sumamente valioso. Claro, Sandra, te mando un beso enorme. Y bueno, aparte que también como profe tengo que decir que hizo un proyecto maravilloso que tenía que ver con las aulas virtuales y con el tema de muchas chicas en escuela secundaria que bueno, que quedan embarazadas y cómo reconstruir el vínculo a partir de no estar presentes en la escuela. Y no me olvido de ese proyecto porque fue sumamente valioso. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, Silvina, te queremos agradecer muchísimo, la verdad, estos minutos que nos regalaste. No, muy, muy interesante, nos quedamos con ganas también de seguir charlando, pero bueno, seguramente ya habrá oportunidad. Te mandamos un abrazo grande y bueno, hasta siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, los felicito por todo el trabajo que están haciendo. Y mira, la radio sigue siendo esa vieja tecnología que nos sigue comunicando y que hay que sacarle un poquito de donde la teníamos guardada, porque ahora compone el escenario de formación, de comunicación y de aprendizaje. Así que, bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación. Un abrazo inmenso, Silvina, y bueno, seguiremos en contacto y quizás en la presencialidad poder encontrarnos también acá en la escuela. Un beso muy grande para vos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Fue Silvina Casablancas, realmente especialista en tecnología. Bueno, un pantallazo realmente muy interesante sobre estos tiempos que estuvimos atravesando como docentes y que de alguna manera de esa incertidumbre, de ese pisar un camino fangoso, hemos reconstruido y encontrado y reencontrándonos con lo tecnológico, que como bien decía ella, es una herramienta para fortalecer las prácticas pedagógicas y que seguramente, bueno, esta pandemia hará recuperar que de todo esto que fuimos desarrollando, poder llevarlo en continuidad también en paralelo con eso que de alguna manera nosotros sentimos o nos apasionamos, que es el aula, es la presencialidad, la gestualidad entre los chicos y las chicas que de alguna manera nos hacen educadores y educadoras. Totalmente. Y que aparte, digo, es todo este aprendizaje que fue potente, porque insistimos en la idea de que la escuela no estuvo cerrada, sino que hubo clases, hubo aprendizajes que se estuvieron dando. Evidentemente, insistimos en que lo presencial es fundamental y que es insustituible, pero de alguna manera esas prácticas que se abrieron y este registro también de que dentro de los colectivos docentes hay diferentes diferentes situaciones con respecto a los docentes. Sandra nombraba una situación en la cual ella, previo a esta pandemia, había empezado a probar este tipo de plataforma que no está pensada para la educación, pero sin embargo, eso pasa en todos los colectivos docentes, también es parte de ese trabajo colectivo, tratar de ver cómo ir, tratando de mirar para los costados, como dice Carlos Escriar, y ver cómo estamos, con quién estamos, cómo tender la mano y qué aprendizajes hay en los otros compañeros, que eso también ha pasado y me pareció algo muy, muy potente.